Hola, bueno, vamos a seguir con nuestras clases teóricas, corresponden a la parte 3 del programa Arqueología Argentina, de la cursada 2020. Ya llegamos a la unidad 7, que corresponde al periodo tardío o de los desarrollos regionales, así que voy a compartir mi pantalla para empezar a ver el PowerPoint que les preparé, donde vamos a ver aspectos principalmente teóricos respecto a la formulación de esta época, del periodo tardío o de los desarrollos regionales. Bueno, como pueden ver en el programa, entre los temas de la unidad están los sistemas de asentamiento y el fenómeno de los pucarás, que será una de las características más notables de la época, la intensificación agrícola y ganadera, la producción de manufacturas y redes de distribución en el NOA, la organización social y los modelos explicativos, sobre los cuales me voy a explayar en esta parte teórica, esta primera parte teórica de nuestra clase. Los estilos regionales que se expresan en soportes como la alfarería, la metalurgia o el arte rupestre. Y voy a comenzar con una presentación del origen de la noción de los desarrollos regionales, desde su planteo en la década de 1970 y cuál es su uso en la actualidad. Vamos a ver el correlato espacial de esta noción de desarrollos regionales y vamos a presentar las bases materiales para la definición de estos ámbitos en el espacio regional. Esto último lo voy a desarrollar especialmente en el segmento sincrónico de la clase del día viernes. Volviendo siempre sobre el cuadro que ya les presenté en clases anteriores, que reúne diferentes esquemas de periodificación y que muestra sus equivalencias y ubicación cronológica, vemos que todos estos esquemas van a coincidir en marcar un cambio de época en torno al año 1000 de la era cristiana. Allí se marca el inicio del periodo tardío o del periodo de los desarrollos regionales, acá según el cuadro de González, del año 79, que plantea un periodo tardío, u otros esquemas como el de Rafino, del 88, que habla de desarrollos regionales, o el de Nielsen también, que inclusive divide desarrollos regionales 1 y 2, y también del periodo intermedio tardío, en el caso del esquema en uso para Andes centrales, el esquema de Rowe, y que también emplean colegas de otros ámbitos surandinos como norte de Chile y Bolivia. El límite superior o el fin del periodo lo define la expansión imperial inca sobre los diferentes territorios del noroeste argentino. Existe consenso desde la arqueología en situar este límite en torno al año 1400. Pero existen discusiones, vamos a ver esas discusiones y diferentes fuentes de información respecto a la temporalidad del proceso de expansión incaica, lo vamos a dejar como un tema de una próxima clase teórica. Por lo tanto, el periodo tardío o de los desarrollos regionales se configura como un lapso de 4 siglos en la historia de las poblaciones del noroeste argentino. En nuestra arqueología del NOA hay amplio consenso en el uso de ambos términos, periodo tardío o de los desarrollos regionales, y se suele utilizar de manera indistinta. Vamos a ver que la noción de desarrollos regionales no está tan cargada teóricamente desde una concepción de estadio evolutivo, como vimos que ha sucedido con el concepto de formativo. Algunos autores deslindan el periodo de desarrollos regionales en 2 momentos, como les marqué el caso de Nielsen, que propone desarrollos regionales o PDR1 y PDR2, que en su caso es una propuesta de aplicación particular para el ámbito de la quebrada de Humahuaca. Eso lo vamos a ver en un texto que tenemos para leer del año 2007, que integra la unidad 7. En los últimos años, algunos autores, como por ejemplo Nastri, del cual también tienen alguna lectura como bibliografía complementaria, han preferido tomar el rótulo de periodo intermedio tardío. Acá. Si bien esta preferencia puede relacionarse con la necesidad de establecer quizás un diálogo con colegas y revistas o publicaciones de Chile, Bolivia o Perú. Bueno, la noción de desarrollos regionales
la va a proponer por primera vez Víctor Núñez Regueiro en su trabajo Conceptos instrumentales y marco teórico en relación al análisis del desarrollo cultural en el noroeste argentino, que es del año 1974. En este trabajo, él inicia un programa o una propuesta para entender los procesos históricos prehispánicos y de explicar los cambios sociales desde un enfoque materialista histórico, y en ese sentido fue muy novedoso en la época. Desde ese enfoque, él plantea como programa el jalonar o diferenciar los momentos de la historia prehispánica en relación a la observación o constatación arqueológica de cambios en las relaciones de producción. Y esto es muy importante porque es justamente un enfoque materialista. Van a ser los cambios en las relaciones de producción los que justifiquen jalonar la historia en diferentes periodos. Entonces, el periodo de desarrollos regionales se define como un cambio paulatino desde economías que lograban su reproducción articulando la producción local de recursos básicos junto con el intercambio de productos entre diferentes comunidades étnicas, hacia economías organizadas en torno a la explotación directa de pisos y nichos ecológicos por parte de la propia comunidad mediante el establecimiento de colonias. Y este es un cambio muy importante que llevaría a un reordenamiento político y territorial. Se trata de una idea que está inspirada en un modelo que comienza a estar muy presente en los trabajos de la arqueología y de la etnohistoria de la época, que es el de John Murra, y que está originado en el análisis de documentación histórica y que se conoce como modelo de explotación vertical de un máximo de pisos ecológicos, o simplemente como modelo de verticalidad o modelo del archipiélago. Este esquema o este modelo es registrado para comunidades en Andes centrales en época colonial, y aquí se propone proyectar hacia un pasado prehispánico. El modelo plantea que las comunidades andinas, en virtud de un fuerte ideal de autosuficiencia y de las posibilidades del medio natural de los Andes, que como vimos es muy heterogéneo y determina la vecindad de pisos ecológicos muy diversos en cortas distancias, desarrollaron una estrategia que consistía en un aprovechamiento directo de diferentes pisos ecológicos a través de la instalación de colonias satélites que estaban emplazadas a distancias que podían variar entre unas horas o unos pocos días de desplazamiento. La gente que se instalaba en estas colonias va a mantener sus lazos y sus derechos con relación a la comunidad de origen, y en algunos pisos ecológicos podían coexistir diferentes grupos o colonias dependientes de diferentes cabeceras, y estas cabeceras, según el modelo de Murra, estarían ubicadas en las zonas altas, en el altiplano, en el caso de los Andes centrales. De manera que el dominio político sobre ciertos territorios, entre espacios que funcionaron como cabeceras y otros espacios donde se establecían enclaves, era discontinuo. Esto implica que debieron desarrollarse estrategias y pautas entre las diferentes cabeceras para permitir la articulación y el establecimiento de estas colonias en un enorme espacio que era políticamente o territorialmente discontinuo. Bueno, este modelo es el que toma Núñez Regueiro para entender los cambios en la organización económica y política que comienzan a desarrollarse, según él, en torno al año 1000, y vamos a ver que autores como Tarragó también van a sostener esta idea de que existen instalación de colonias en diferentes pisos ecológicos que permiten la reproducción de comunidades muy amplias, donde habría jerarquías de asentamientos además. Bueno, son otras características de la época, la diferenciación regional muy clara en patrones de instalación y estilos alfareros en amplias áreas, por ejemplo, las tradiciones Santa María, Belén, Angualasto, Humahuaca, etc. La tecnificación de la agricultura, una tendencia a la paulatina sedentarización prolongada o definitiva, el crecimiento y concentración demográfica, el establecimiento de formas sociopolíticas de organización compleja, y él habla concretamente de señoríos, y el desarrollo de territorialidad.
Por último, para terminar con la síntesis de este trabajo, voy a destacar que en un momento tan temprano como inicios de los 70, Núñez Regueiro va a proponer una división de los desarrollos regionales en dos momentos. Desarrollos regionales inferior entre el año 1000 y el 1300, que va a abarcar desde los comienzos del periodo hasta los inicios de la formación de los centros semiurbanos, y desarrollos regionales superior entre 1300 y 1480. Este último momento estaría caracterizado por el establecimiento pleno de los grandes centros poblados o conglomerados tipo Pucará, hasta la llegada de la expansión incaica. Quiero aclarar que los nuevos trabajos de síntesis de información radiocarbónica constatan esta tendencia de desarrollo y afianzamiento de los pucarás hacia mediados del período, que parece ser esto un fenómeno generalizado en todo el noroeste y el área surandina, aunque quizás es algo más antiguo en algunos lugares y puede estar en torno al año 1200 la plena instalación de pucarás. Voy a seguir esta clase con una síntesis de un trabajo que a su vez es un trabajo de síntesis que ustedes tienen como estructurante dentro de la unidad 7, que es el texto de Tarragó del año 2000, ya tiene sus 20 añitos, Chacras y Pucara. Como vemos en este título hay una especie de metáfora de la época, las chacras y los pucara como los referentes materiales más notables de esta época tan larga. Bueno, yo hice un punteo de la primer parte del trabajo, donde se establecen las características de lo que sería el periodo tardío o de los desarrollos regionales en el noroeste, desde una visión clásica, podríamos decir. Van a ver que este texto de síntesis, si bien es una síntesis para un libro, digamos, pensado como una introducción a la historia, es un trabajo que, sin ser de divulgación, está pensado quizás para un público terciario, para docentes también. Muchos colegas arqueólogos lo toman como justamente síntesis que da cuenta de una visión clásica, y me parece que es un texto importante para entender esta concepción de la época y para poder entender las posteriores críticas hacia esta visión. Entonces yo les sugiero que dentro de la secuencia de las lecturas de esta unidad 7, comiencen por el trabajo de Tarragó, porque justamente va a ser una especie de plataforma desde la cual entender tanto las características como también las críticas. Vamos a ver que estas críticas principalmente tienen que ver con las ideas en torno a la organización política durante el tardío. Pero entonces en este punteo de las características de época, tenemos por un lado la temporalidad entre los siglos X a XV después de Cristo. Ella va a decir que esta es una época de cambios y transformaciones luego de la desestructuración político-religiosa de las sociedades Aguada y de la desestructuración político-económica de Tiwanaku. Estos cambios, vamos a agregar, que no ocurren solamente en el noroeste argentino, sino que se van a constatar en general en toda el área surandina. Es un tránsito a una época de índole más civil en comparación con el carácter teocrático en sociedades vinculadas al complejo religioso de la Aguada. Y acá también está en juego una visión clásica respecto de qué fue Aguada, o cómo se la considera, ¿no? Esta idea de que es una teocracia y que el siguiente momento es un momento que ya va a tener un orden más civil. Bueno, ¿qué significa en el planteo de Tarragó esto de un orden más civil? Ella dice que esto se colige por diferentes cambios. Por una parte, el abandono de sitios interpretados como centros ceremoniales, lugares especializados en la ritualidad, como es el caso, por ejemplo, del sitio de la Rinconada de Ambato, junto con notables cambios en el despliegue de la simbología. Deja de reproducirse y circular el conjunto de iconografías que González llamó el complejo felínico, por ejemplo, propio del periodo medio, específicamente de las representaciones aguadas, ¿no?, dentro del centro del área valliserrana. Además, las nuevas configuraciones espaciales de los poblados conglomerados
van a incluir lugares para la congregación como son las plazas, que son espacios para las performances de rituales y actividades públicas en el seno de cada una de las diferentes localidades, ¿no? Es decir, que hay como una incorporación de lo ritual y de la performance ritual pública al interior de cada uno de los poblados. Esto plantea un contraste respecto a una época previa donde se presume que existieron centros ceremoniales que congregaban gente que asistía hacia esos lugares para celebrar sus rituales y sus fiestas. Bueno, otra de las características de época, un fuerte crecimiento demográfico, con comunidades del orden de miles de personas. El crecimiento demográfico se va a inferir también no solo a partir de la concentración en poblados mayores que congregan residencialmente a más gente, sino también a partir de la amplificación de la extensión de los campos agrícolas y del desarrollo de infraestructura que permitió la intensificación de esa producción. Por ejemplo, los sistemas de andenes, por ejemplo, los sistemas de regadío. También se registra en esta época enterratorios en muy grandes cementerios. Y esto también se toma como una pauta de un incremento demográfico, ¿no? Y como un indicador de la necesidad de organizar espacialmente estas prácticas mortuorias que se puede relacionar con el crecimiento demográfico. Pero además del crecimiento, una tendencia de la época es hacia la concentración demográfica, es decir, que hay una reconfiguración de la demografía, crecimiento y concentración. Además de pensar en el crecimiento vegetativo positivo, hay un importante proceso de reordenamiento residencial que va a derivar en el desarrollo de importantes conglomerados residenciales, y muchos de ellos con un diseño y estructuras defensivas. Tarragó va a decir también que hay un pleno funcionamiento de instalaciones tipo Pucará hacia mediados del siglo XIII, y que estas instalaciones pueden ser del orden de cientos y miles de habitantes. Estos Pucará son poblados que están emplazados en las estribaciones de los cerros, entre las cumbres y el fondo de valle, que aprovechan la topografía escarpada, cumbres, laderas y pie de los cerros, para favorecer el control de los accesos, y que en muchos casos refuerzan esta situación con construcciones defensivas como las murallas, los torreones o los parapetos. Tarragó va a puntualizar también que existe control de los territorios, por ejemplo, mediante los sistemas de Pucará. Como puntualiza Tarragó también en el trabajo de 2011 que tenemos en la unidad 7, un Pucará no puede entenderse de modo aislado, sino que los múltiples poblados en altura y con defensas van a ser parte de un sistema que es complejo, un sistema de alianzas políticas que posibilitó el control de ciertos territorios. Es decir, que para entender el control de los territorios no nos basta con observar la configuración de un poblado o de un Pucará, de un poblado con defensas, sino que tenemos que ver cómo cada uno de estos poblados se articulan entre sí en un territorio mayor. Bueno, siguiendo con la enumeración de características, Tarragó va a decir que estamos ante entidades sociales en competencia por los recursos, y esto estaría derivado de la presión demográfica sobre algunos espacios y en relación a este reordenamiento en el asentamiento de la población. Va a decir también que hay una intensificación en el manejo y reproducción de los recursos naturales, y esto se aprecia en la magnitud de la infraestructura agropecuaria, en la existencia de estructuras de regadío, mayor digamos, articulación de espacios muy amplios para el pastoreo, y todo esto manifiesta una mayor escala en comparación con momentos previos. Va a decir también que hay un control de recursos de distintos pesos ecológicos, con instalación de enclaves de colonos dependientes de núcleos en los valles. Esta es una idea a tono con el modelo de verticalidad que mencioné antes, y que plantea la existencia de poblados o núcleos hegemónicos y otros enclaves que van a ser menores o satélites dependientes de esos núcleos.
Bueno, acá lo que vemos es el impresionante centro de Coctaca, espacio construido de andenería, un sistema muy particular de andenes que tienen muros elevados. Esto lo pueden ver claramente en Google Earth. De todos modos, este espacio de Coctaca también se piensa que amplió su productividad en la época inca. Vamos a ver también que va a ser metodológicamente un problema establecer o deslindar la época tardía y la época incaica, por ejemplo, estudiando las áreas productivas, porque existen muchas continuidades en las prácticas, en los lugares que se explotaban, en las pautas arquitectónicas, que hacen muy difícil establecer límites entre estos momentos, cosa que vamos a seguir viendo en futuras clases. Bueno, seguimos viendo estas características que va puntualizando Tárrago para la época tardía. Bueno, ella marca un fenómeno de diferenciación con otros territorios, y esto se observa en el desarrollo de estilos novedosos. Podemos decir que de la mano de la desactivación de ciertas simbologías, como puede ser el complejo felínico, que deja de producirse, de reproducirse, circular, hay un surgimiento de nuevas estéticas de época que van a estar muy diferenciadas con las producciones previas y también con gran diferenciación sincrónica entre diferentes espacios. Hay nuevos estilos de época muy afianzados y repetitivos. Estos nuevos códigos visuales, que seguramente se relacionan con necesidades de comunicación de los grupos, van a tener una perduración importante, multigeneracional, y en algunos casos de varios siglos. Son los clásicos estilos de época, ¿no? El Santa María, el Belén, el Humahuaca, ya los vamos a ir viendo. También en el desarrollo de estilos arquitectónicos y pautas funerarias particulares se pueden observar estas diferenciaciones entre las producciones en diferentes territorios o espacios. Bueno, otras características: afianzamiento de cohesión social interna y centralización del poder. ¿Qué quiere decir esto? Es una idea que se asocia también con el desarrollo de una jerarquía de los asentamientos que se infiere en relación a las diferencias de tamaño en los asentamientos, y se asocia con la idea de una integración multicomunitaria para la época. Otra de las cosas que va a puntualizar Tárrago es que hay una acentuación de las relaciones sociales desiguales en el acceso a los recursos y en la organización del trabajo, que hay un desarrollo de élites, como querramos decirle. Bueno, pero todas estas variantes en conjunto se vinculan estrechamente con la forma política de las jefaturas o señoríos, como decía Núñez Regueiro. Se va a plantear para esta época el desarrollo de jerarquías hereditarias. En cierta medida esta visión se desarrolló considerando también fuentes de la etnohistoria que referían que existían líderes o curacas que inclusive llegaban a confederarse ampliando su poder de modo situacional y transitorio según lo requiriera la defensa del territorio ante las avanzadas de la conquista. Bueno, desarrollos tecnológicos y especialización artesanal, las nuevas pautas estéticas de la época definieron novedosos estilos que se expresaron en diferentes soportes materiales, como el arte rupestre, las alfarerías, los textiles o la metalurgia. Ahí les puse algunas fotografías de las impactantes bronces calchaquíes, y la que está a la derecha es un refractario, es un molde de un disco. Un refractario que se recuperó en el taller del sitio Rincón Chico 15 en el Valle de Yocavil. Bueno, la metalurgia en particular de los bronces se desarrolló en una escala de producción que no se había observado previamente. Pero además, junto con implementos utilitarios como los cinceles, las pinzas o los cuchillos, se desarrolla una producción de objetos no utilitarios desde la apreciación de ellos como herramientas, ¿no?, que son altamente cargados de simbolismo, y que en algunos casos inclusive demandaron grandes cantidades de metal para su elaboración. Son objetos pesados, varios kilos puede pesar una campana, hay de distintos tamaños, pero hay algunas que son muy grandes.
los discos también, hay algunos discos que tienen hasta 30 centímetros de diámetro. Estos son los típicos bronces calchaquíes que se han encontrado en la zona del Valle Calchaquí, en el Valle Hualfín y en el Valle de Yocavilo, Santa María, ¿no? También las hachas cetro, como esta, que tienen acá. Bueno, siguiendo con el punteo de características que menciona Tarragó, es una época que se caracterizó por una intrincada red de guerra y alianzas. Los incas, en la elaboración de sus relatos míticos, históricos, definieron a la época anterior a ellos, anterior a su dominio, como de los Aucarruna, la gente guerrera, la gente militarizada que vivía guerreando. O sea, una suerte de época anterior y superada, mientras que la expansión imperial habría representado la finalización de esta etapa de contiendas generales. Entonces, más allá de que hay claramente la construcción de un relato con un contenido ideológico fuerte de justificación del dominio inca sobre los territorios en los cuales se expandió, hay evidencias como la generalización de emplazamientos con atributos defensivos en todo el ámbito surandino, Aypucarás, y eso inclusive ha llevado a algunos autores, considerando las dos vertientes, ¿no?, de la etnohistoria y de la información arqueológica, de hablar de una suerte de horizonte bélico para el tardío. Y aquí hay que hacer quizás un punto y preguntarse, reflexionar y preguntarse quizás cómo pudieron ser estas contiendas, ¿no? Cómo podemos pensar la guerra en los Andes prehispánicos. Si las podemos pensar del mismo modo en que concebimos desde nuestra tradición occidental a la guerra y a lo bélico, ¿no? Esto también va a ser un tema que desarrollaremos en práctico y vamos a usar como fuente para discutir el trabajo de Nielsen de 2018, que está en inglés, les va a costar un poco, pero que vale la pena hacer hincapié en los contenidos porque son muy ricos para la discusión. Bueno, no obstante, plantear que se trata de una época donde hay muchas evidencias diferentes de que existió conflicto, de que quizás hubo contiendas, más allá de cómo las imaginemos, que hubo necesidad de construir instalaciones con características defensivas. No obstante esto, se plantea que existió un tráfico muy activo, regional, de corta y larga distancia, quizás mediante caravanas de llamas cargueras. Otro aspecto que nos lleva a reflexionar sobre cómo pudo ser la configuración política de los territorios y este escenario de tensiones, ¿no? Por un lado nos imaginamos o pensamos que existe una época definida, caracterizada por situaciones de tensión, de conflicto, que llevaron a un desarrollo notable de estrategias defensivas de la población, pero además sabemos que hubo una amplia articulación, circulación de bienes en el espacio, ¿no? Es decir, los potenciales conflictos no impidieron que existiera esta integración regional tan amplia y que caracteriza, por otra parte, al ámbito andino desde miles de años atrás, desde la época de los cazadores. Vamos a ver que es como una especie de línea que siempre continúa, más allá de los cambios en el tiempo, esta articulación entre diferentes espacios, entre diferentes zonas ecológicas. Vamos a ver que muchas de estas ideas que yo les expuse a través del trabajo de Tarragó, que como les digo representa una síntesis de la visión clásica respecto del periodo tardío o de los desarrollos regionales, muchas de estas ideas continúan vigentes, pero otras se han ido revisando. Principalmente se están revisando o se revisaron aquellas ideas acerca del orden político. Por ejemplo, hay autores como Acuto, que en su trabajo de 2008, que se llama Fragmentación versus Integración Comunal, va a plantear una revisión del periodo
tardío, él dice repensando el periodo tardío en el noroeste argentino, básicamente va a cuestionar la idea del desarrollo de élites y de la acentuación de relaciones sociales desiguales y de la existencia de un poder centralizado en esta época. En cambio, él va a plantear que es una característica de las sociedades de la época tardía el desarrollo de una vida social más vinculada a la noción de integración comunitaria que a la de estratificación o segregación. La época no se habría caracterizado por la presencia de jefes con poder o privilegios por sobre el resto de la comunidad, y en cambio va a decir que existió una marcada homogeneidad simbólica y material. Hay otro trabajo que yo les recomiendo muchísimo, que es el de Nielsen, es un poco anterior, se llama Pobres Jefes, aspectos corporativos en las formaciones sociales preincaicas de los Andes circumpuneños, que va a ser bastante más profundo en el análisis de la crítica a la visión tradicional de la idea de jefatura para entender la organización política en el noroeste durante el tardío, ¿no? Él va a proponer que las tipologías neoevolucionistas son inadecuadas para dar cuenta de los procesos sociales prehispánicos en el área, y que en especial el modelo o categoría de jefatura, o de señorío, o sociedad de rango, o sociedad compleja, como le digamos, no es apropiado para entender la organización política en estas comunidades. Él destaca que el modelo de las jefaturas tiene como referente principal a ciertas sociedades de la Polinesia. O sea, está basado en la etnografía de sociedades de Polinesia. Mientras que, tomando en cuenta información etnohistórica y etnográfica propiamente del mundo andino, que inclusive consideran conceptos como señoríos étnicos, las bases de las formaciones segmentarias andinas estaban constituidas por el Ayllu. Entonces él va a tomar esta categoría como clave para entender la organización política. ¿Y qué es el Ayllu? Es un grupo de personas vinculada por ancestros en común, o sea, por un lado es un grupo de parentesco, pero es un grupo de parentesco que administraban, o administran, en algunos casos, hasta el día de hoy, corporativamente los recursos estratégicos asociados a la tierra, las parcelas, las pasturas, el agua, a la producción. Entonces se los considera sistemas segmentarios, ya que hay aylus menores que se agrupan de modo inclusivo en un orden creciente en aylus mayores. Y esta integración creciente puede ser en sistemas de mitades, puede ser entendida en términos de grupos étnicos, puede ser articulada en términos de confederaciones, que también esas confederaciones pueden armarse y desarmarse en función de las coyunturas. Y estos agrupamientos mayores pueden alcanzar el orden de miles y decenas de miles de personas. Para esto, como les dije, se basa sobre todo en etnohistoria y etnografía andinas, ¿no? Del área surandina también. Va a citar autores como Platt, por ejemplo. Los órdenes estructurantes entonces de este sistema son, por un lado, el parentesco y por otro lado, el territorio. Y en cada nivel de la jerarquía segmentaria, el poder político va a estar ejercido por una autoridad. Es decir, que el Ayllu es un sistema jerárquico, complejo, pero está regido, organizado por una ideología que sustenta la jerarquía y los posibles privilegios que están asociados a estas jerarquías entre grupos más que entre individuos. Es decir, son no tanto el jefe como persona que detenta poder y ciertos beneficios vinculados con ese poder, sino que son grupos que tienen diferencialmente acceso al poder y a ciertos recursos. Y que eso está sustentado en una ideología regida por el parentesco. Nielsen destaca que el parentesco y la veneración a los ancestros, ¿no? Un parentesco que está basado en la ancestralidad. Nielsen destaca que se trata de un poder que detentaba entonces un carácter de tipo corporativo. La organización política responde a grupos corporativos
en comunidades con sistemas de parentesco segmentarios. Y si bien existieron ventajas respecto al acceso a los recursos o bienes, es decir, que las jerarquías políticas se podían traducir en ventajas económicas, la acumulación económica estaba limitada por las obligaciones de redistribución y de generosidad que se asocian a la posición de autoridad. En este sentido, la riqueza de un curaca no estaba en los bienes que pudiera atesorar, sino en la capacidad de articular una red redistributiva. Por eso el título de su trabajo, Pobres Jefes, son jefes que articulan, que que basan su poder en una red de relaciones y que los obliga a redistribuir aquello a lo que pueden acceder. Son jefes que no pueden acumular a través de distintos mecanismos sociales que hacen que no pueda surgir el individuo por encima del grupo corporativo. Esto, de todos modos, no implica una homogeneidad para nada. Es un sistema netamente jerárquico. Y eso lo distancia mucho de la propuesta de Acuto. Bueno, para cerrar este primer segmento asincrónico y muy teórico, y retomando los planteos clásicos, y como una manera de graficar estos territorios, entre comillas, o espacios comprendidos por los diferentes desarrollos regionales, yo tomé el mapa que publicó Alberto Rex González en su libro de arte precolombino del año 77. Es un libro muy famoso, es un libro negro que es de tapas duras, hermoso libro con muchas fotografías y sobre todo es muy atesorado por la gente que estudia arte. Bueno, en este libro él delimita los ámbitos geográficos de las culturas de periodo tardío, en el mapa que yo les pongo acá. El mapa original es en blanco y negro. Yo lo pinté de colores para contrastar las diferentes áreas, ¿no? Y entonces las áreas que él va a plantear están acá marcadas con numeritos. Humahuaca, al norte, Quebrada del Toro, yo sigo marcando con el cursor. Santa María, toda esta zona 3. Puna, a la Puna no le pone un límite claro, simplemente está más al oeste. El 5 es Belén. 6, Sanagasta. Hualfín San José es lo que está marcado acá con el 7. Y Averías, Santiago del Estero. Entonces, repasando, Humahuaca, Quebrada Humahuaca, Jujuy, Quebrada del Toro, donde está el Santa Rosa de Tastil, que es una de las fotos que les puse en el PowerPoint, Santa María, que integra el Valle Calchaquí y el Valle de Yocavil, el Valle del Cajón, el Valle del Lerma, y toda la falda de la Conquija, hasta Tafí, inclusive. Belén, que es la zona de Hualfín y Abaucán, Tinogasta. Sanagasta, que es el área central de La Rioja y el norte de San Juan. Averías, la llanura entre el río Dulce y el río Salado, en Santiago del Estero. Y este Hualfín San José, que como ven es un área que se sobrepone a otras dos áreas, digamos que se solapa, en realidad entre varias áreas, toma un pedacito de la que corresponde a Sanagasta, toma un pedazo el Valle de Hualfín, que corresponde al ámbito Belén, toma el Valle de Yocavil y el Valle del Cajón. Bueno, acá hay una distinción temporal. Hualfín San José representaría algo similar a lo que Nielsen va a llamar PDR1, es decir, un primer momento de los desarrollos regionales. Luego, básicamente remite a estilos alfareros. Estos estilos alfareros Hualfín San José se dejan de producir en torno al siglo XII, XIII, y en esas mismas zonas pasan a producirse otras alfarerías, como son la Belén
hacia el sur, y la Santa María en la zona de Yocaví. Entonces, por un lado, este mapa nos es de mucha utilidad para situarnos en el espacio y empezar a estudiar esta época en las particularidades que va a representar en cada uno de los diferentes sectores, y nos va a ayudar como un esquema para seguir con la descripción que va a realizar Tarragó de cada uno de estos sectores. De hecho, lo que sigue de la clase, que será desarrollado en la parte sincrónica del día viernes, va a ser una presentación muy sucinta de algunas de las características de los poblados y de las cerámicas en estos espacios. Hasta ese momento, y para seguir pensando, está la idea de definir límites entre ámbitos o territorios tardíos, ¿no? Este ejercicio que él hace de marcar las zonas con tanta claridad, ¿no? ¿De qué manera se pudo hacer esta propuesta? Bueno, vamos a ver que las características de la arquitectura, de la alfarería, y también algunos datos que vienen desde la etnohistoria, contribuyeron a que él hiciera esta propuesta de espacialidades. Pero, así como nos sirve mucho para empezar a entender, también tenemos que tener en presente que este tipo de gráfica es, desde luego, una super simplificación. Bueno, hasta aquí esta primera parte de la clase. En el próximo segmento vamos a ver entonces en cada una de estas regiones características de los emplazamientos, la arquitectura y las alfarerías.